Tengan una muy buenas tardes. Hoy es domingo, ¿verdad? Venimos a aprender la palabra del Señor. Y uno de los grandes motivos por la cual venimos a aprender la palabra del Señor es porque el Señor tiene un objetivo para nuestra vida después de que seamos salvos. Y es que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un crecimiento espiritual en sus vidas? Amén. Yo quiero, hermanos, yo quiero crecer espiritualmente en mi vida cristiana. Yo recuerdo, antes de seguir con la enseñanza, vamos a permitir que nuestros niños pasen con sus maestros a las aulas. Amén. Así que los niños con sus maestros a las aulas, los niños de 3 años a 8. Amén. Amén. Yo recuerdo, hermanos, cuando antes de ser salvo, yo asistía a la iglesia. Asistí de pequeño también a la iglesia. No recuerdo mucho sobre lo que se me enseñó, pero después a los 19, 18 empecé a ir a la iglesia otra vez, pero no entendía yo lo que era ser salvo. No estaba seguro, no estaba claro de eso. Y le oré al Señor y le pedí que de una o de otra manera me clarificara o me enseñara qué debería hacer yo. Y el Señor me salvó. Fue clarificado el Evangelio en mi vida, pude ser salvo, pero después vino la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Y es una pregunta que todos los creyentes, si usted ha sido salvo, debería de hacerse esa pregunta. ¿Qué sigue después de ser salvo de la pena del pecado? Amén. Y parte de eso es: Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Dios no quiere que usted se quede pequeñito, que usted se quede chiquito y todos los sustantivos o los diminutivos en hito, ¿verdad? Dios quiere que usted crezca y deje de ser hito. Amén. Dios quiere que crezca. Y para el crecimiento en el Señor necesita de varias cosas. Me gusta el versículo que leyó el pastor en Salmo 27, del 1 al 14. Un salmo muy importante. Y habla un poco sobre el temor. Habla un poco sobre el temor este salmo. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a ser salvo, hermanos, vienen cosas a su vida. Vienen problemas, vienen dificultades, y el Señor quiere que usted no tenga miedo. Y vamos a leer el Salmo de David 27, del versículo 1 al versículo 14, para entender de qué está hablando David en estos versículos. Amén. El Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí está la pregunta, ¿verdad? El temor. ¿De quién temeré? Para hacerse esa pregunta a usted, ¿de quién temeré? La respuesta sería: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Y esto está hablando de la salvación. Amén. Entonces, el tema que estamos viendo ahora es el avance, crecimiento espiritual. Miren esa foto ahí. ¿Cuál es la más normal? ¿La de su derecha o la de su izquierda? Imagínense que en vez de que la hermana Elizabeth esté cargando a Gabrielito,
fuera Gabrielito cargando a la hermana Elizabeth. ¿Se mirara eso normal? No, ¿verdad? No fuera normal, fuera anormal. En la vida cristiana, el Señor también quiere que veamos esos aspectos en nuestras vidas propias, en nuestras vidas personales. Que usted se haga una autoevaluación con la palabra de Dios y usted vea si es Gabrielito quien lo está cargando a usted o usted está cargando a Gabrielito. Amén. Si usted sigue en hito. Amén. El avance de la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr una madurez espiritual. El crecimiento espiritual, y hay tantas veces la palabra espiritual, un proceso gradual. Pero a diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende. ¿Saben de qué depende, hermanos? El crecimiento espiritual. Usted va a decir, bueno, depende de qué es lo que me enseña el pastor, depende de qué tanto espacio me dan en la iglesia para trabajar, porque a veces la gente tiene la idea, cuando hablamos de ministerio y cosas así, hermano, póngalo a servir y va a ver que este hermano va a crecer. Hermano, póngalo a hacer esto. O tantas otras cosas, pero ¿sabe de qué depende el crecimiento espiritual? Depende de su decisión. Y recuerde esta palabra clave en toda la enseñanza: su decisión. Amén. Es nuestra decisión. Decimos que si hemos de tener hambre de la palabra, nosotros decidimos tener hambre de la palabra. Amén. Nosotros decidimos estar motivados. Usted decide, hermano. Nosotros decidimos si avanzaremos en la vida cristiana. Usted decide. Amén. En el Salmo 27, David da un ejemplo del avance del crecimiento espiritual en 7 versículos de fe. En 7 círculos de fe, perdón. Y vamos a estar viendo una imagen más adelante de unos círculos, más adelante, donde va a ir creciendo gradualmente esos círculos, para ver ese avance. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bueno, primeramente vamos a ir con esos círculos graduales. Y el círculo número 1 que está hablando este versículo, lo vemos ahí, es la salvación. Amén. La salvación. El fundamento para nuestro crecimiento está en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Entonces, nuestro crecimiento espiritual, el fundamento de nuestro crecimiento espiritual es nuestra salvación. Primeramente tiene que ser usted salvo para crecer espiritualmente. Jehová es en hebreo Yahweh, ¿verdad? O Jehová. Y la palabra Jehová significa salvación. ¿Ok? Recuerden esto. Jehová significa salvación. Y se deriva de Yeshua. Yeshua, estamos hablando en hebreo aquí, hermanos. La palabra hebrea que quiere decir Jesús. O sea, Yeshua es Jesús. Y de la palabra Yeshua se deriva la palabra Jehová, que conocemos como Jehová. Y la palabra Jehová significa salvación. Amén. Salvación. Entonces, quiere decir que Jesús, 1000 años después de que David escribiera este salmo, un ángel le dijo a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Salvación. Jesús. Amén. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso lo vemos en Mateo 1:24. La persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador empieza a ver que esa fe
que establece la seguridad básica en el plan y en la persona de Dios, puede vencer el temor. El temor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. ¿De quién temeré? Entonces, este es el círculo número 1, hermanos, para el crecimiento espiritual. Usted debe primeramente ser salvo, tener un Salvador. Ese es su fundamento para empezar a crecer esa casa. Ese fundamento es Jesucristo para que esa vaya edificando en usted ese crecimiento espiritual. Amén. El círculo número 2 es lo que por lo general, por naturaleza humana, no nos gusta hacer, y es estudiar, el estudio. Pero no estamos hablando del estudio de ir aquí a la high school, el estudio de ir aquí al college. Estamos hablando del estudio de la palabra del Señor. Después de la salvación, el crecimiento solo se logra con el estudio. Tenemos que ser receptivos a la palabra. La palabra bagash, traducida, significa buscaré. Y significa estudiar diligentemente. Es similar a la palabra griega espudazo, que encontramos en 2 de Timoteo. ¿Y qué manda 2 de Timoteo a que hagamos, hermanos? ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15 que debemos de hacer? Procura, ¿con qué dice esa palabra? Con diligencia. Con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Estamos en el mismo contexto todos? Amén. Entonces, significa buscaré, y que implica una fuerte motivación interior, hermano. Es imposible estudiar de tal manera que logremos crecimiento a menos que hayamos tomado una decisión personal de motivarnos espiritualmente, hermanos. Es imposible si no existe esa motivación espiritual. Que esté yo en la casa de Jehová, dice la palabra, es igual a vivir en la palabra de Dios, aprendiendo a dejar que la palabra sea de prioridad más real y absoluta que ninguna otra cosa en la vida. Cuando yo leo este versículo, que esté yo en la casa de Jehová, lo primero que yo hago es pensar en los creyentes. Y David aquí está poniendo sus prioridades. Lo están persiguiendo, tiene guerra, tiene problemas, tiene dificultades, lo quieren matar. Pero la prioridad de David aquí es estar en la casa de Jehová. Amén. Es estar en la casa de Jehová. ¿Es esta su prioridad esta mañana, hermanos, esta tarde? Estar aquí en la casa del Señor. Venir a aprender la palabra. Esa debe de ser su prioridad día a día. A veces tomamos decisiones incorrectas y no es esa nuestra prioridad. Les iba a decir algo, pero mejor no. Amén. Pero debería de ser nuestra prioridad, hermanos, estar en la casa del Señor, aprendiendo su palabra, que nuestra mente esté alrededor de aprender la palabra del Señor, que nuestros horarios diarios estén alrededor de aprender la palabra del Señor. Hermanos, ¿saben qué? El Señor nos manda a ser organizados, y el Señor quiere que usted se organice en su vida diaria para que usted elija
servir, elija crecer en el tiempo que Dios ha proveído en esta iglesia para que usted crezca en la palabra del Señor. Que usted se organice con sus actividades diarias y diga, ok, este es el tiempo que el Señor estableció en mi vida para aprender la palabra del Señor. Y que yo decida, tome la decisión de todo mi horario, toda mi vida, organizarla alrededor de Jesucristo. No Jesucristo alrededor de mi vida. Amén. Amén. Como me dijo alguien una vez, esa me la echo a la bolsa. Amén. Échensela a la bolsa, hermanos. Es muy importante cuando usted empieza a tomar decisiones que lo primero es Jesucristo. Amén. Entonces, la casa del Señor en la época de David era el tabernáculo, el lugar donde se enseñaba. El equivalente en el Nuevo Testamento sería la iglesia local. Entonces, cuando usted lea, hermanos, este versículo, usted lo va a leer así: que yo esté todos los días en la iglesia bíblica Fe y Gracia aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Esa debería de ser la manera bíblica como usted interprete este versículo para su vida. Amén. Entonces, es la iglesia local, por lo tanto debemos afirmar que los cristianos debemos estar ahí cada vez que se abren las puertas y la palabra de Dios es enseñada. Dice Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Alguien tiene una Biblia nueva versión internacional? Me encanta en la nueva versión internacional cómo dice este versículo. Salmo 27, dice: allí estaré yo cuando sobrevengan las tribulaciones. Híjole. Entonces, hermano, viene usted, va caminando diario en su vida cotidiana, en su trabajo, en su casa, en los quehaceres diarios, y ¡pum!, le vienen los problemas. Yo sé que hay circunstancias inevitables, ¿verdad? Pero viene el problema, usted se desanimó, y entonces, pastor, hoy no voy a estar en la iglesia. No me siento bien. Tengo problemas, tengo que meditar en cómo voy a arreglar esto. En la cama, en la almohada. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Ahí estaré yo cuando sobrevengan las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su santuario y Él me pondrá sobre roca alta. Cuando usted toma la decisión, hermano, recuerden que el tema de hoy se llama creciendo espiritualmente, pero se trata sobre decisiones, sobre decidir. Cuando usted decide, hermanos, a pesar de la tribulación, la circunstancia, poner su prioridad de estar aquí en la iglesia bíblica Fe y Gracia, aprendiendo la palabra, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Lo va a poner en una roca alta. Amén. Voy a tomar agua. Gloria a Dios. Entonces, ya viendo estos dos círculos, la salvación y el estudio, tenemos el número 3 y vamos viendo gradual el crecimiento en su vida. ¿Qué más necesita usted para crecer espiritualmente? Bueno, necesita descanso en la fe.
necesita descansar en la fe, hermanos. Descansar en la fe no es descansar en la cama, hermano. No es descansar en el sofá. Como dijo el pastor en la reunión que tuvimos de líderes, hermanos, no es trabajar desde la sala de su comedor, desde el sofá, desde la casa, ¿verdad? Eso no es descansar en fe, hermano. Vamos a aprender qué es descansar en fe. David está afirmando aquí que si se consagra a vivir en el tabernáculo de Dios, a meditar, a estudiar y a tener una fuerte motivación para crecer, entonces, en el día de la angustia, Dios levantará su tabernáculo sobre él y recibirá protección divina de cualquier amenaza. Amén. Cada vez que usted decida, a pesar de las circunstancias, crecer espiritualmente, el Señor va a honrar su vida, hermano. Amén. Cada vez que escuchamos la enseñanza de la palabra, decidimos si la creemos o no. ¿Usted está creyendo la palabra de hoy, hermanos? ¿Ha tomado la decisión de creerla? Amén. El único lugar seguro en el universo, pongan atención, en el universo, en todos lados, es la fe. Donde descansamos en el poder de la palabra, en este lugar secreto nos encontramos en un ambiente encapsulado que llevamos con nosotros cuando nos dedicamos a vivir en la palabra. Entonces la palabra de Dios nos rodea en donde quiera que vayamos y tendremos estabilidad en la vida. Entonces, hermanos, cuando usted comienza a creer, bueno, primero, usted fue salvo, luego decide venir a aprender la palabra, luego de estar en la casa del Señor aprendiendo la palabra, se lo estoy resumiendo para que la idea sea más concreta en su vida. Después de que usted decide estar aquí en la iglesia aprendiendo la palabra, ¿de qué está siendo llena su vida? De la palabra del Señor. Entonces ahora su vida está llena de la palabra del Señor y su mente también. Y usted en su caminar diario, todas sus decisiones van a ser tomadas en base a lo que usted ha aprendido en la palabra del Señor. Amén. Un repaso o un resumen de los 3 primeros pasos. Amén. Entonces, la palabra de Dios los va a rodear donde quiera que vayan y tendrá usted estabilidad en su vida. Mire que no estamos diciendo que tendrá riquezas, no estamos diciendo que va a poder pagar su carro a tiempo, no estamos diciendo que la renta no la va a pagar todo el tiempo. Estamos diciendo que en esos problemas, en esas circunstancias, usted va a tener estabilidad espiritual. Y no se va a desesperar a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Será que hago esto? ¿Y será que le digo a fulano? ¿Y aquí y que allá? No. Usted va a tener estabilidad, va a tener calma. Va a esperar que el Señor provea lo que usted necesita. Amén. Descanso. Dice Salmo 27:6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y pareciera que este versículo se lo estamos tirando nomás a la hermana Graciela, porque es la líder de alabanza, ¿verdad? Pero no. Este es el círculo número 4. Y habla de espiritualidad. En Hebreos 13:15 se nos exhorta a que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Amén. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Los sacrificios de gozo, que es gratitud a Dios. Cuando usted comienza a conocer la palabra, cuando usted comienza a entender la palabra,
lo que va a salir de su boca, hermanos, es gratitud. Pero, aunque usted conozca la palabra, si usted no decide creer la palabra, usted no va a poder tener gratitud. Amén. Usted debe de decidir creer todas las promesas y bendiciones que Dios tiene en la palabra para usted, para que usted pueda honrar al Señor con gratitud, con gozo, con júbilo, como dice el versículo que estábamos leyendo. Amén. Entonces, los sacrificios de gozo, que es gratitud a Dios, y cantar y alabar, hermana Graciela, que declaran la fidelidad de Dios. Cuando estamos aquí cantando en la iglesia, en la congregación, usted va a poder cantar con entendimiento y con gozo en la congregación. Amén. Y usted va a poder hablar de la fidelidad, de la fidelidad de Dios. Y esto son expresiones de la función de nuestro sacerdocio en la plenitud del Espíritu. Dice Salmo 27, 7, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Amén. Entonces está clamando al Señor, está dando alabanza, pero también está pidiendo algo al Señor, y es misericordia. Y esto sigue nuestro círculo número 5. ¿Cuáles eran los anteriores? Salvación, estudio, descanso, espiritualidad, y ahora vamos con uno que a nadie le gusta, y es sufrimiento. ¿Alguna vez se ha cortado un dedo usted, hermano? Dice: ¡ay! Me gustó cortarme el dedo. No, ¿verdad? A nadie le gusta el sufrimiento, hermano. A nadie. Pero hay un valor cuando sufrimos para el Señor. El sufrimiento, la palabra hebrea gará, significa clamar a gran voz. Aunque usted la voz la tenga chiquita, hermano. No está hablando que grite, sino que está hablando clamar a gran voz. De aquí, mira, hermano, de aquí adentro. Aquí indica una expresión interna que arranca del alma un clamor pidiendo liberación. El sufrimiento es necesario en el crecimiento cristiano. Cuando enfrentamos el sufrimiento con la oración eficaz, se acelera el proceso de crecimiento. ¿Cómo? Salmo 27:8 dice David: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Saben que me gusta la versión internacional. No soy muy apasionado de la nueva versión internacional, pero me encanta cómo está el Salmo 27 ahí. Y se lo voy a leer así. Versículo 8. Mi corazón te oyó decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón respondió: ya voy. ¿Verdad? Ya voy. Entonces, el círculo 6, que es el siguiente, dice, es que debemos ocuparnos. Ocupados con Cristo. No ocupado usted, hermano, en las cosas cotidianas, o ocuparse usted de trabajo y estar trabajando en la iglesia, pero sin saber por qué lo hace. O otras cosas, sino ocuparnos con Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué envuelve ocuparse con Cristo? Bueno, que una gran parte, hermanos, del salmo que habla del sexto círculo de fe, ya que esto es el más indispensable para lograr la madurez espiritual y consiste en perseverar,
a través de los sufrimientos, al punto de ocuparnos con Cristo. David podía perseverar porque cuando Dios le dijo, buscadme, David contestó, lo haré. Amén. Estaba motivado para conocer la palabra de Dios y para comprender la voluntad de Dios. Es imposible lograr madurez espiritual a menos que nos ocupemos en la persona de Cristo. Amén. Usted nunca va a poder lograr tener madurez espiritual si no lo hace o si no decide estar usted. Recuerde que esto habla de decisiones. Si usted no decide estar cerquita de Dios, ¿qué dijo Dios en la Nueva Versión Internacional? Ven y conversa conmigo, le dijo Dios a David, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le está diciendo a usted todos los días, todas las mañanas cuando usted se levanta. Ven, conversa conmigo. Ven, platiquemos. Ven, camina conmigo. Y la respuesta que Dios espera de usted es que le diga, sí, Señor, ahí voy. Amén. Entonces, muy importante, hermanos, es imposible lograr la madurez espiritual si usted no decide hacerlo a la par de Jesucristo. El ser cristiano no es una religión, es una relación. El propósito de todo nuestro estudio es ir de la palabra escrita a la palabra viva. Que todo lo que usted está aprendiendo, hermanos, no se quede aquí, sino que emane de su vida, que usted lo pueda poner en práctica. Amén. Y yo sé que todo creyente pasa por ese punto donde se llena de conocimiento y no sabe qué hacer con eso por un tiempo. Pero el Señor le está diciendo esta tarde que comience a poner en práctica todo lo que ha aprendido. La gracia del Señor. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que pasemos de la palabra escrita a la palabra viva. Salmo 27, del 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hubiera desmayado David, hubiera dicho, hasta aquí llegué, ya no sigo, ya no. O por lo menos ir ahí tropezándose, se caía y se quedaba un rato ahí en el suelo y se levantaba. No, pero David no fue esa la decisión que tomó. David no decidió quedarse ahí. Amén. La decisión de David fue esperar en el Señor. ¿Qué envuelve esperar en el Señor? Bueno, ese es el círculo número 7, esperar. David conocía la desesperación. ¿Alguna vez usted ha estado desesperado? David conoció la desesperación. David conocía el desaliento. ¿Alguna vez usted se ha sentido desalentado? David también. La depresión, hermanos. ¿Alguna vez usted ha estado con depresión? Si dice que no, hermanos, David lo estuvo. Y las enfrentó a todas. Y salió adelante porque sabía que Dios le daría bendición si esperaba en avanzar espiritualmente. Amén. Kabá es la palabra hebrea. Estamos aprendiendo hebreos, hermano. Amén. Esa es una de mis metas en un futuro, aprender hebreo, si no lo sabía. La palabra hebrea
de más fuerza para decir fe en la Biblia. Para avanzar de la cruz a la corona, cada uno debemos aprender los grados de fe. Por ejemplo, amén, fe que se apoya. Amén. Cuando usted dice amén, usted se está apoyando en lo que estamos diciendo y lo está creyendo, y usted dice, ok, de esto me agarro yo. Amén. Batal, fe que lucha. Amén. Acuérdense, no es del sillón de su casa, no es de la cama, es batal, luchar. Obviamente que con la ayuda del Señor. Amén. Fe que lucha. Hazá, fe que es refugio. Usted puede descansar en el Señor, hermanos. Yahal, fe que sana. Fe que sana. El Señor quiere que usted crea, hermano, que en su enfermedad Él está con usted. Ya sea cual sea su enfermedad, Él está con usted y va a cuidar de usted. Amén. Y Kabá, fe que espera. Isaías nos dice que los que esperan en el Señor cambiarán sus fuerzas humanas por la fuerza divina. Por la fuerza divina. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted no está esperando en el Señor, sus fuerzas se agotan y se cansa de hacer la obra del Señor. ¿Amén? Se cansa de hacer la obra del Señor. Hasta en su trabajo, hermano. Salí cansado hoy. Hoy no creo que voy a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no está esperando en el Señor. Así que cuando con el hermano Ever nos toca llevar la contabilidad de los hermanos aquí que faltan, ¿verdad? Para eso nos ayuda la hermana Clelia. Cuando ustedes no vienen a la iglesia, ya sea un sábado o un domingo o una actividad, lo único que yo puedo decir es, no está esperando el hermano en el Señor. ¿Verdad? Sé que hay veces hay circunstancias, pero cuando los creyentes deciden no venir a la iglesia por circunstancias pequeñas, es porque no estamos esperando, hermanos. No estamos teniendo esa fe que espera en el Señor y que nos da nuevas fuerzas. Aunque estemos físicamente cansados, dice la Biblia que el Señor nos da fuerzas como las águilas, que renueva sus fuerzas. Amén. Entonces, ¿cómo se llama esa fe? Kabá, fe que espera. Entonces, no es hasta llegar a la etapa de esperar que contemos con la fuerza arrolladora de Dios, y hasta no tener esta, no tenemos auténtica valentía en el ámbito espiritual. Hasta que usted no espera, hermano, en el Señor, la valentía que usted dice tener para hacer las cosas del Señor no es auténtica. Son sus propias fuerzas. Amén. Son sus propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas es imposible alcanzar o simular una madurez espiritual. ¿Ha visto usted que a veces hay creyentes que aparentan ser espirituales, aparentan ser maduros, pero cuando menos usted lo espera, salen con unas y uno se queda? ¿Qué dijo el hermano? Dice uno, con esta salió. Y a veces uno se queda así, hermano, porque uno espera una mejor respuesta de la hermana o del hermano, pero salen con unas, wow. ¿Por qué? Porque no están esperando auténticamente en el Señor, lo están haciendo en sus propias fuerzas. Amén. Entonces es imposible, como dice aquel versículo, es imposible agradar a Dios sin fe. Y lo podemos aplicar ya sea para la salvación
como el caminar diario de su vida. Si usted no camina esperando en el Señor diariamente, todo, absolutamente todo lo que usted haga no va a agradar al Señor. Todo. Hermano Ever hizo la comida hoy esperando en el Señor, entonces va a agradar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que seguir el plan de Dios, cumplirlo a la manera de Dios. Un principio, una promesa, una doctrina a la vez. Para lograr madurez tenemos que pasar por cada uno de estos 7 círculos de fe, los cuales requieren de una motivación espiritual tremenda. Tenemos que estar motivados para alcanzar la madurez espiritual más que cualquier otra cosa en este mundo. Amén. Usted debe estar motivado, hermano. Motivado. Para estar motivado, ¿qué necesita? Primero, ser salvo, porque si no es salvo, no hay manera que pueda ser motivado en el Señor. Segundo, necesita estudiar. Necesita la palabra del Señor en su vida. Tercero, descansar. Todo lo que usted ha aprendido en el Señor debe decidir usted creerlo y descansar en esa promesa. Amén. También necesita sufrimientos. Y en medio de los sufrimientos necesita usted estar ocupado con Cristo, estar creyendo y caminando diariamente con el Señor. También necesita esperar. Amén. Esperar en el Señor. Y después de esperar, usted necesita puede estar motivado y decidir caminar espiritualmente en el Señor. Amén. Y esa es la motivación que usted está teniendo ahora, después de seguir esto, poder caminar espiritualmente. Dios de tal manera ha diseñado este sistema que la única manera de hacer bien las cosas es en su manera. Una vez estaba yo en mi trabajo, hermano, y tenía que poner mis órdenes diarias, y mi jefe tenía una lista exacta de todo el inventario. Pero yo le digo a él que yo soy de los viejitos, que agarro mi papel y comienzo a anotar lo que voy viendo y lo que me voy acordando. Y le dije yo, ¿alguna vez han faltado las cosas? Sí, me dijo. Y me quedé yo. Esta es mi manera, me dijo. Y esta es la manera que funciona. Esta es la manera que quiero que utilice. Bueno, el hombre me paga, tengo que hacer lo que él dice, ¿verdad? Pero el Señor diseñó esta manera, hermanos. Él lo diseñó. Y Él quiere que así como Él lo diseñó, usted lo siga. Que usted utilice este diseño que el Señor ha hecho para usted, para su vida. Amén. Entonces, la manera del Señor se centra en la iglesia. No podemos, y recuerde esto, hermano, recuérdelo cada vez que decida no venir a la iglesia. No podemos alcanzar la madurez sin estar involucrados en una iglesia local y ejerciendo nuestros dones espirituales. No se puede, hermanos. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No se puede, hermano, fuera de la iglesia. No se puede. Amén. No se puede. Hemos aprendido a través de las enseñanzas que hemos tenido aquí que 2 de estos dones ya no están activos. Dios los utilizó en el tiempo que se esperaba que Juan terminara Apocalipsis, ¿verdad? Una vez Juan terminó Apocalipsis y él murió, estos dones quedaron hasta ahí llegaron, ¿verdad? Pero tenemos los otros dones.
Los otros dones de enseñanza son dados con el propósito de equipar a los creyentes para dormir, no. Para que estén contentos, no. Para servir, hermano. Para servir. La palabra griega catartizo significa equipar. Y tenía 3 distintos usos en la antigüedad como vocablo. Médico, que significa enmendar un hueso roto. Enmendar un hueso roto. Entonces imagínense ustedes, hermanos, que el Señor constituyó todo esto para la enseñanza de nosotros, para que fuéramos enmendados, porque estamos tan rotos, hermanos. El Señor constituyó a estos hombres de enseñanza para que nos abastecieran a nosotros con el alimento espiritual. Amén. Ese no es el significado espiritual que estamos utilizando, pero estoy tratando de que ustedes, que cada cosa que pueda decir sea de uso para su vida, hermanos. Amén. También significaba proveer fondos necesarios en el aspecto financiero, pero la palabra equipar según la necesidad en el sentido espiritual, este pasaje significa que el creyente debe encontrar, oiga bien, debe encontrar su don espiritual y funcionar en él. El creyente debe encontrar cuál es su don espiritual y funcionar en él. Si usted no lo sabe, ore al Señor, venga a la iglesia, que yo sé que el pastor enseña de eso cada vez y cada cuanto, con respecto a involucrarnos en el servicio al Señor. Amén. Entonces, si nos hemos sentado en una clase bíblica y hemos recibido la palabra, el paso siguiente es ir al mundo y poner en práctica lo que hemos escuchado. Si no tenemos un servicio, una función, una operación en la ejercitación sobrenatural de nuestro don espiritual, no tendremos madurez espiritual. Así que, hermanos, si no, después de todos estos pasos, si usted no pone en práctica su don, no va a madurar espiritualmente tampoco. ¿Ven? No va a madurar espiritualmente. Va a ser un hito. Amén. El propósito de servir es edificar el cuerpo de Cristo. Edificar es oikodomeo, otra palabra, ¿verdad? En griego. Oiko significa casa y domeo significa edificar. La palabra en su totalidad significa edificación. El pastor enseña a la congregación. Los miembros de la congregación, habiendo sido equipados por el pastor, ahora funcionan todos en sus dones espirituales. Y ya que todos los dones espirituales funcionan, los creyentes están edificando y fortaleciendo mutuamente para poder hacer lo que la iglesia debe hacer: evangelizar y anunciar al mundo las buenas nuevas. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Esto es lo que hace una iglesia local, y esto es cómo funciona una iglesia local para que sea dinámica. Amén. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y eso es lo que esta iglesia ha estado haciendo todos estos años, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, una vez que hemos visto estos círculos para nuestro crecimiento, hay 7 pasos, hermanos, para el avance espiritual. Y me gustaría leer un versículo en 2 de Pedro 1, 2 al 7. 2 de Pedro 1, 2 al 7. Amén. 7 pasos del avance espiritual. Y dice así: gracia y paz os sean multiplicadas
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, miren, después de todo esto, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Dios quiere que añadamos a nuestra fe, paso por paso, todas estas cosas, hermanos. ¿Y cómo es que sucede esto? La meta de Dios, que Dios pone por delante de cada uno de sus hijos, es que nos conformemos a la imagen de Cristo. Amén. La piedad a la cual se refiere Pedro en el versículo 3 es la función de la espiritualidad. Espiritualidad. Es Cristo viviendo en y por medio de nosotros. Amén. Y eso es algo que Cristo quiere hacer en su vida. Quiere que ya no sea usted el que haga las cosas. Cristo quiere operar en la vida de ustedes. Amén. Colosenses 1:27. Leámoslos, Colosenses 1:27. Español, hermano. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo quiere utilizarnos y vivir en nosotros y a través de nosotros, y eso nos da la potencialidad más impresionante del universo, y sin embargo tenemos la opción de anhelarla o de ser apáticos e indiferentes a ella. O sea, Dios quiere operar en su vida. Dios quiere que usted le permita a Él, a través de su crecimiento espiritual, a través de conocerle, a través de descansar en Él, a través de sus sufrimientos, a través de estar ocupados en Él y esperar en Él. Dios quiere permitirle a usted que Él pueda operar en su vida, que Él pueda utilizarlo a usted. Amén. Pero Dios no le está exigiendo ninguna de estas cosas. Dios le da la opción a usted de decidir qué usted quiere hacer. El deseo de Dios es ese, que usted pueda ser un vaso útil para el Señor. Pero usted decide, hermanos. Es su decisión. Amén. Es la decisión de crecer. Hemos de persistir, tenemos que, como dice Pedro, poner toda la diligencia de que somos capaces. Pareisfero significa poner. Es una palabra que significa traer, además, contribuir, traer algo por cuenta propia, traducida como diligencia, y significa solicitud, celo. Amén. El verbo principal aquí implica una decisión personal, como añadid a vuestra fe, dice el versículo.
se relaciona con cada uno de los 7 pasos del crecimiento. Pedro está diciendo aquí que no creceremos hasta que decidamos poner nuestra propia motivación. Amén. Entonces, hermanos, a pesar de todo lo que el Señor le pueda ofrecer a usted, para usted poder crecer espiritualmente, a pesar de todos los recursos, a pesar de todos estos 7 pasos que tenemos aquí, si usted no tiene esa motivación, usted no va a crecer espiritualmente. Y eso es malo. Usted tiene que entender que eso es malo si usted no está motivado a crecer espiritualmente. Amén. Pero Dios quiere que usted sea motivado. Amén. Hasta que decidamos que queremos cumplir el plan de Dios. Recuerden que este es el diseño de Dios, ¿verdad? Dios diseñó este plan para nuestras vidas. Hasta que no decidamos cumplir el plan de Dios, y si decimos cumplir y permanecemos motivados, iremos dando los 7 pasos del avance espiritual. Amén. Entonces, hermano, en conclusión, el Señor quiere que usted tome una decisión. Usted ya fue salvo, quiere que usted tome la decisión de estos 7 círculos. Ya que fue salvo, después estudiar la palabra, descansar en la fe, el sufrimiento, ocupados con Cristo, esperar y su espiritualidad. Que usted camine de una manera espiritual. Amén. Pero recuerden todo lo que necesita. Venir a la iglesia, hermano, a estudiar la palabra, creer lo que se predica en esta iglesia, descansar en las promesas que se enseñan en la iglesia y decidir caminar espiritualmente en el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos aprendieron la palabra del Señor? ¿Pocos? Bueno, espero que estos 7 círculos sirvan de mucho para su crecimiento espiritual. Importante, después de ser salvo, conocer la palabra de Dios, ¿no? Si un creyente no crece en la palabra de Dios, no crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, no puede tener un verdadero crecimiento espiritual. Y después de conocer la palabra, usted necesita, hermano, llevar la palabra hablada a la palabra vivida. No debe de quedarse con el conocimiento. Necesita aplicar ahora a su vida esas verdades. Y por eso es importante que entienda estos círculos del crecimiento espiritual.